Buenos días, hermanos. Les saludo con la paz del Señor Jesús. Quiero hablar en esta mañana de un tema muy reiterativo en la iglesia, pero no reiterativo por un capricho personal que yo tenga para tratar constantemente de hablar esto, sino porque entiendo lo urgente y lo vital que es para la iglesia abordar de manera constante o de tiempo en tiempo este asunto. Quiero hablar de lo que he titulado con una pregunta. ¿Está Cristo dividido? Y por supuesto tiene que ver con el gran tema de la unidad corporativa en la iglesia. Y quisiera hablar de este asunto de forma detenida, pero sé que hablar de forma detenida nos va a llevar más de una meditación. Y hasta estaría muy interesante hacer una serie de predicaciones que aborden realmente la importancia de este tema de forma detallada, porque es vital, urgente, importante. Pero hoy voy a tratar de hacer un compacto y plantear este tema distribuido en 4 subtítulos. El primero de ellos es la unidad como objetivo de Cristo. El segundo subtítulo es la triste realidad de la iglesia. El tercero es el tratamiento de este problema. Y el último de ellos, la erradicación del conflicto. Vamos a orar. Señor Jesús, Señor, sé propicio a nuestra necesidad como familia de la fe. Sé propicio a nuestra necesidad como iglesia. Sé tú en nosotros. Gobierna nuestra mente y nuestro corazón. Vive enteramente tu vida, Señor. Regenera cada rincón de lo que somos. Glorifícate, Señor, en la vida de esta iglesia. Oh, Señor, no tengas en cuenta nuestras falencias, nuestros errores y nuestras debilidades. Extiende tu misericordia aún más y trátanos, Señor Jesús. Trátanos como tus hijos, como tu familia, como la iglesia que has comprado al precio de tu sangre, Señor. Y haznos madurar en aquellas cosas que necesitan, Señor, un comportamiento adulto. Y llévanos, Señor Jesús, para ser tu iglesia. Oh Dios mío, que alumbremos y que seas glorificado. Oh Señor, me pongo en tus manos en esta hora para que me des la capacidad y el poder, Señor, para predicar este mensaje. Señor, que pueda transmitirlo a mis hermanos. Señor, danos la capacidad de prestar oído a lo que hablamos y que la eficacia de este culto tenga esa razón, Señor, de hacernos meditar y hacernos crecer, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén, Señor. Busque conmigo una cita que está en Mateo. Capítulo 12, versículo 25. Y el paralelo de esta cita que está en Marcos 3:25. Mateo 12:25 y Marcos 3:25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, devastado, destruido. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Marcos 3:25 lo reporta de esta manera. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, su destrucción es inminente. Tarde o temprano esa familia se desintegrará. Los integrantes de esa familia terminarán totalmente separados uno del otro.
y serán como presa fácil para cualquier enemigo que quiera destruirlos. De este modo, la división interna en una familia es el principal factor de autodestrucción. Si trasladamos esta verdad al plano espiritual de la iglesia, al plano de la familia de la fe, sucederá exactamente lo mismo. Una iglesia dividida no permanecerá. Hagan lo que hagan los hermanos, hagan lo que hagan, si no hay unidad entre los hermanos de la iglesia no prosperará. La falta de integración de los miembros le dará a Satanás la oportunidad de destruirlos muy fácilmente. De este modo, la división interna es una de las armas más letales que utiliza Satanás para arremeter y destruir cualquier iglesia. Y lo más peligroso de esto es que opera sigilosamente dentro de la iglesia. Muchos hermanos, sin saberlo, cada vez que promueven el partidismo y la división en la iglesia, están siendo instrumentos de Satanás, sea quien sea. De esto no cabe la menor duda. Y este adversario nuestro, Satanás, no se detendrá en su afanado trabajo por destruirnos. Buscará sembrar su semilla maligna de división en unos y en otros y de muchas maneras. Ya lo hizo en el pasado, desde Edén. Lo ha venido haciendo de generación en generación y no se detendrá. Es hábil en el arte de dividir. Es hábil en el arte de destruir, en el arte de separar. Buscará incansablemente quebrar la confianza en la familia de la fe. Miren, hermanos, muchas familias seculares hacia afuera permanecen unidas bajo el vínculo de la lealtad, aquella fidelidad natural que existe a veces en las familias de salvaguardar el vínculo sanguíneo, de salvaguardar lo que también es el propio apellido. Y muchos hermanos entre sí no creyentes son capaces de hacer cualquier cosa por ayudar al hermano. Pues bien, también debería existir como mínimo el mismo nivel de lealtad o superior en la familia de la fe. Aunque no llevamos la misma sangre, aunque no tenemos el mismo apellido, nos une algo mucho más valioso y eterno: la sangre rociada de nuestro Señor Jesús sobre nosotros y un nombre sublime que es superior a cualquier apellido. Por lo tanto, nuestro sentido de lealtad entre unos y otros debería ser inquebrantable. Nuestro sentido de lealtad para estar unidos entre unos y otros debería ser inquebrantable. Deberíamos defendernos automáticamente unos a otros y de forma constante frente a cualquier amenaza. Hacer cualquier cosa para salvaguardar nuestra unidad e integridad familiar. En otras palabras, los cristianos como familia de la fe deberíamos ser inseparables. Inseparables. Pero cuando tristemente la lealtad ha sido dañada, nos dividimos, nos separamos. Muchas cosas pasarán cuando los tiempos vayan acelerándose. Mateo 24:10 dice: muchos tropezarán entonces, y hablando de las familias, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, porque la lealtad y ese sentimiento de unidad ha sido quebrado. Cuando no hay lealtad, somos como extraños, conviviendo en una misma casa, dispuestos a maltratarnos y a dañarnos unos a otros. De este modo, la unidad entre hermanos viene siendo algo muy vital, extremadamente vital para la vida de la iglesia, algo muy importante. Si así no fuera, el Señor Jesús no lo hubiera
expresado en su oración y en su ruego al Padre. Busque conmigo esta cita que está en Juan, capítulo 17, voy a leer el versículo 11 y del 11 voy a pasar al 20. Juan 17, versículo 11, dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos, consérvalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Es el ruego del Señor Jesús, para que el mundo crea que tú me enviaste, como dando a entender que de otro modo no va a ser creíble que somos una familia si no estamos unidos. Si no hay unidad, ¿qué credibilidad podemos brindar hacia el mundo de que tenemos un Padre Celestial, pero como hermanos estamos divididos? El versículo 22 dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que tú me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Eso es lealtad, hermanos. Eso es amor. Eso es integridad familiar. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. La perfección de la iglesia no está en su intelecto bíblico, sino en su sincera unidad. Nuestra unidad con Cristo y por consecuente nuestra unidad entre nosotros como hermanos nunca debe ser tomada como algo lejano a ser perseguido, sino que la unidad debe ser nuestra realidad espiritual presente y eterna, y deberíamos estar abrazados a la unidad. Deberíamos defenderla, sostenerla cuidadosamente, protegerla de cualquier amenaza. Es lo que Pablo también en el Espíritu buscaba corregir en cada iglesia, con cada carta. Cuando él veía estas cosas, incluso en la carta a los Corintios lo expresa, en la carta a Filipenses se lo dedica, toma el caso de dos hermanas que estaban desunidas. En la carta a los Corintios, en 1 Corintios 1, versículo 13, Pablo dice: ¿acaso está Cristo dividido? ¿Acaso está Cristo desunido? ¿Está Cristo separado? ¿Está Cristo desmembrado? Y la respuesta es no. Cristo no está dividido. Y de forma implícita Pablo le está diciendo a los corintios: dejen de hacer partidismo dentro de las iglesias. Dejen de crear facciones y divisiones entre hermanos y mujeres. No fueron santificados por méritos propios, sino por los méritos de Cristo. Y a todos, a cada uno de nosotros se nos dio a beber del mismo Espíritu. Por tanto, dejen de creerse mejores unos que otros. Nadie en la iglesia ha sido bautizado en un grado diferente a otro hermano. Todos han sido bautizados en el nombre de Cristo. Y nadie ha recibido un nivel superior de Espíritu Santo, porque a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Por tanto, no hay honor y distinción entre los hermanos, pues para Cristo somos todos iguales. Por tanto, la unidad viene siendo algo consecuente de la gracia del Espíritu Santo. Pablo escribe en Romanos 12:5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos
miembros los unos de los otros. En 1 Corintios 12:12, Pablo escribe, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así también nosotros como iglesia. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El versículo 27 dice, ustedes por lo tanto son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Un cuerpo fuerte, pero separado o desmembrado, siempre será inútil. Que tenga las piernas más robustas o más veloces, los brazos más fuertes, pero que el cuerpo en sí esté separado, es inútil. Comparado a un cuerpo débil pero unido, que cualquier cosa que emprenda podrá alcanzarlo porque está unido. De este modo, la iglesia, la unidad viene siendo algo vital, importantísimo para la vida de la iglesia. Jesús en su oración dice que sean perfectos, completos en unidad. Y esta oración de Jesús de alguna manera expresa su corazón. Si quisiéramos sumergirnos en el corazón de Cristo y ver cuál es su deseo más sincero, más sublime, por decir de alguna manera, es la unidad nuestra. Es lo que Cristo desea. Es lo que en ese último día, a horas de la cruz, es lo que rogó por nosotros. No rogó que seamos bendecidos y prosperados económicamente, materialmente, ni siquiera pidió que seamos ultra sabios de las cosas venideras y futuras, espirituales y ortodoxas. Que sean, si hay una petición que él enfatizó en esa oración, que Juan, estando al lado de él, reporta en su evangelio, que sean perfectos en unidad. Padre, te ruego que ellos sean uno, así como yo y tú, oh Padre, somos uno, que ellos también sean uno en nosotros, perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. No hay otro deseo de Cristo para nosotros en esa oración antes del Getsemaní, a horas de empezar a rogar luego al Padre, pasa de mí esta copa. La unidad en la iglesia no debe ser tomada como un objetivo lejano a perseguir. La unidad en la iglesia debe ser nuestra realidad presente y eterna, en la cual estamos abrazados por el vínculo del Espíritu de Cristo. De este modo, cualquier cosa que emprendamos juntos será hecho con eficacia, porque estamos unidos en una misma mente y en un mismo espíritu. Eso es lo que las Escrituras, lo que el Nuevo Testamento nos muestran de la importancia de la unidad. Pero ¿cuál es la triste realidad de la iglesia? Subtítulo 2. Parece ser, y hablo desde la experiencia, que mientras más celosa busque ser una iglesia, más riesgo corre de dividirse. Mientras más celosa busque ser una iglesia, más riesgo corre de dividirse. Mientras más sanos intenten ser en la doctrina, más fragilidad habrá en su unidad. Y esto es por culpa del sigiloso pecado de la soberbia y el orgullo. Son tan celosos que empiezan a atribuirle a sus opiniones personales un carácter de divino. Lo que yo pienso es lo que Dios quiere.
y así como yo lo veo es como tiene que ser. Y empiezan a crearse bandos internos y a dividirse unos de otros por cuestiones no esenciales, que no son columnas realmente de la verdad. Llegan a veces a creerse superhéroes espirituales como si tal cosa existiera. Son capaces de alabar unidos, pero con una mente totalmente dividida. Encumbran tanto, elevan tanto su opinión personal, que se convierten en su propio referente y llegan a pensar que estar aislados es mejor que estar juntos. A veces suelen decir, yo no sigo a hombres, ya cuando el nivel de soberbia y orgullo ha llegado a ser tan elevado. Yo no tengo pastor, yo no sigo a hombres, pero se siguen ellos mismos, se predican a ellos mismos, se autopastorean a ellos mismos, se autoexcluyen porque aman su opinión personal. Claro que son seguidores de hombre y más que cualquiera. Y tal pensamiento es del diablo, porque Jesús dijo que seamos perfectos en unidad. Jesús no habló de una autonomía espiritual, sino de dependencia entre unos y otros, porque somos un cuerpo. Hermanos, no existe el llanero solitario en la iglesia. Somos un cuerpo. Pablo escribe en su carta a los Corintios que nadie fue jamás soldado a sus propias expensas. Y más adelante en la misma carta también escribe, nadie puede decirle a otro miembro, ya no te necesito. Siempre vamos a estar en dependencia unos de otros, porque somos un cuerpo. Ni la mano le puede decir al brazo, ya no te necesito, ni el ojo le puede decir al pie, ya no tengo necesidad de ti. Estamos en total relación de dependencia. Fuimos creados en relación de dependencia vertical, en primer término para con Dios, y horizontal, en segundo término, entre nosotros mismos. Separados de Dios nada podemos hacer, y separados de nosotros mismos, menos. Entonces, dejen de atribuirle a sus opiniones personales un valor divino. Es propio del orgullo atribuirnos una dignidad que no tenemos y darle a nuestras opiniones personales un peso que no tienen. Es curioso ver que aquellos que buscan imponer a veces su opinión como una verdad absoluta son los que menos han hecho por la iglesia, los que menos han arriesgado por los hermanos, los que menos han entregado de sí mismo para ayudar a otros, pero quieren sembrar su opinión. Cualquiera, sin excluir a ninguno, puede ser un instrumento de Satanás y sin darse cuenta para crear desunión. Ahora, las divisiones y facciones en la iglesia pueden darse en varios ámbitos. En el ámbito social, cultural, como también en el ámbito doctrinal. El más grave siempre va a ser el doctrinal, ya que si no profesamos la misma doctrina y la misma fe, de nada sirve que estemos juntos. Pero el otro menos grave es la división social, ya sea por cuestión familiar o lazo sanguíneo. Siempre buscan estar juntos los del mismo apellido. Por una cuestión de afinidad económica, siempre buscan estar juntos los que tienen capacidad de gastar y en fin. O por costumbre, siempre buscan estar juntos los que les gusta la pesca o los que les gusta jugar al vóley. No es condenatorio, hermanos, que grupos de hermanos se junten y tengan actividades conjuntas. Eso no tiene nada de malo. Lo malo es cuando en estas juntadas un grupo empieza a hablar mal del otro grupo. Y ahí se torna el conflicto. Cuando la broma se transforma en chisme, el chisme en murmuración y la murmuración en división. Y referido a este tipo de situación, tenemos que saber qué es lo que causa realmente el chisme. ¿Qué es lo que causa realmente mi opinión personal negativa respecto de un hermano?
cada vez que yo vierto mi opinión negativa respecto de otro hermano que no está presente, estoy creando una coraza en contra de ese hermano. Y los que me oyen van a tender a desaprobar a ese hermano aún sin conocerlo. En otras palabras, con mi opinión personal y negativa de un hermano, estoy mutilando al cuerpo de Cristo, porque estoy matando a un hermano. Primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Todo aquel que desprecia a su hermano es homicida. Todo aquel que tiene algo malo en contra de su hermano es homicida. Y deben saber que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hay hermanos que vinieron a mi casa y después de conversar un buen tiempo con ellos me dijeron, teníamos un concepto negativo de usted, pero ahora nos damos cuenta que nos mintieron. Es triste, pero es real. Y no digo esto para parecer víctima, aborrezco la victimización, porque todos somos culpables de haber construido realmente las facciones dentro de la iglesia. La victimización siempre va a dar lugar a la susceptibilidad, al resentimiento. Y como dice el Proverbio 18:19, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojo de alcázar. Si yo alimento ese resentimiento, la división va a ser de alguna manera imposible de curar. Las peleas más difíciles de sanar son las peleas entre hermanos de una familia. Uno es capaz de agarrarse, de pelearse incluso a trompadas con otra persona, pero al mes estar totalmente de amigo con ella porque pudieron amigarse. Pero las peleas entre hermanos a veces nunca sanan. A veces no se hablan por años. Estoy hablando de este asunto no porque haya víctimas, por decir de alguna manera. Cada uno aquí debemos sentirnos responsables de este gran problema en la iglesia. Cada vez que hablamos de desunión tenemos que preguntarnos, ¿quién se hace responsable de la desunión? ¿Quién realmente asume la responsabilidad de eso? En esa oración del Señor Jesús antes de ser crucificado, Él estaba probablemente de rodillas orando y diciendo, Padre, que sean perfectos en unidad. Y a veces mirar el escenario de una iglesia, de la triste realidad de la iglesia, hablo en términos generales, ¿sí? No me quiero referir a esta iglesia como punto, general. Si hubiéramos sabido que íbamos a tratarnos así, hubiera sido mejor trasladarnos al monte Calvario y decirle allí en la cruz, mira Jesús, un momento, no lo hagas, no mueras por mí, no vale la pena, no valgo la pena. En el futuro soy el encargado de desunirlo todo. Detente. Filipenses 2:3. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estimando cada uno a los demás como superiores a mí mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cuenta una anécdota que un labrador
un labrador anciano tenía varios hijos jóvenes que se llevaban muy mal entre sí y peleaban constantemente. Un día decidió juntarlos a todos y mandó que se les traiga, juntó a todos sus hijos y les mandó que cada uno traiga una vara, y juntó todas las varas y las ató. Las ató, hizo como un manojo de varas y les dijo a su hijo: al que sea capaz de quebrarlos, yo los voy a premiar. Y uno tras otro los hijos intentaban quebrar el manojo de vara y nadie podía hacerle ni siquiera un rasguño por más fuerza que aplicaban. Luego del intento, el anciano agarró, desató las varas y agarró una sola vara y le mostró lo fácil que era quebrarlas. Y les dijo: de esta manera, hijos míos, si están todos unidos, nadie podrá vencerlos. Pero si están divididos y enemistados, el primero que quiera hacerles daño lo va a lograr fácilmente. Entonces, esta es la realidad de la iglesia frente a este conflicto y frente a este gran problema de la desunión. ¿Y cuál es el tratamiento que tiene este problema? Pues bien, lo primero que queremos señalar es que este partidismo dentro de la iglesia, ese deseo de formar bandos y humillar a otros, vamos a decir que es del diablo, porque Cristo quiere la unidad. Cristo promueve la unidad y el diablo busca la división. Todo aquel que desprecia a su hermano es un asesino, es un fratricida, asesino de hermanos, mutilador del cuerpo de Cristo. Y las Escrituras nos orientan muy bien cómo resolver estos conflictos. En Tito 3:10, allí dice: al hombre que cause divisiones, sí, al hombre como, no como género, sino como raza humana, al hombre o mujer que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Es mucho más directo Pablo en abordar el asunto o en darle recomendaciones a Tito. No importa cuánta utilidad pueda un hermano tener para ayudar a la iglesia. Si es un hombre o mujer que causa división, no sirve. Jesús dice: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Un hermano que no contribuye a la unidad está desparramando la unidad. Por lo tanto, no sirve en la iglesia. En el sentido práctico, un hermano o una hermana que no está de acuerdo con alguna actividad que se haya trazado, que el presbiterio haya trazado para el bien de la iglesia, si un hermano no está de acuerdo, debe abstenerse de vertir su opinión libremente a cualquiera. Debería en tal caso acercarse al presbiterio, a los ministros y decir: no entiendo tal actividad, no sé si está bien o está mal, ¿podrían explicármelo? Pero si sale por allí a sembrar su desacuerdo, está desparramando. Está desparramando. Deben entender que las iglesias bíblicas trabajan con un presbiterio, con un cuerpo de hermanos llamados por el Señor para servir a los demás. Y el objetivo de cada servidor es trazar las actividades bíblicas con el fin único de perfeccionar a los santos y presentar a todo hombre y mujer perfectos en Cristo. No es una cuestión jerárquica, ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Servir
Es una responsabilidad de la cual daremos cuenta en el día que comparezcamos delante del Señor. Y sepan que detrás de cada actividad trazada en una iglesia y en esta, lo que se busca es servir para que todos alcancen la estatura de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, antes de calificar o criticar algún trabajo, entienda que se está oponiendo al avance de la iglesia. Miren, Hebreos 13:17. En la iglesia no existe anarquía, existe la monarquía, que es el gobierno de Cristo, y el orden de cómo lo ejecuta por medio de su Espíritu. Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no les es provechoso. No sirve que un hermano o una hermana que no esté de acuerdo con el sentir del presbiterio sirva en alguna actividad de la iglesia, por más mínima que sea, así sea lavar una cucharilla o limpiar una taza, si no está de acuerdo con todo el sentir del presbiterio, no sirve que sirva. No sirve que haga nada. Porque el hecho de que ejecute la más mínima cosa le hace pensar que su opinión tiene carácter de grupal. Y cuando es negativa la expresa libremente y no se da cuenta que hace daño. Nosotros lo hemos experimentado. Cuando se planteó el tema de la reunión de mujeres en su momento, había hermanas que no estaban de acuerdo. Y no hay nada de malo en no estar de acuerdo. Lo malo es que fueron sembrando su desacuerdo en otros y a fin de causar daño. Hicieron daño detrás de estas cosas. Forma de tratar lo que es la división, como dice Pablo, es aislar a las personas. Si se plantea el trabajo y tal hermano dice no estoy de acuerdo, perfecto hermano, ¿sí? Pero no integre ni la más mínima actividad en la iglesia, porque entendemos que detrás de lo que se plantea existe un sentir del cual se va a dar cuenta, y ese sentir tiene que ver con la edificación de los hermanos, pero no vaya virtiendo su opinión negativa. Otra forma práctica del tratamiento al problema de la división interna es dejar la habladuría. Hablar de otro hermano sin que esté presente no es bueno. Se ha dicho no sé cuántas veces. No importa quién sea el que esté hablando. Así sea el pastor o los pastores, la esposa de los pastores, la esposa de los maestros, los diáconos, la esposa de los diáconos. Cada vez que hablan negativamente de un hermano, están siendo instrumentos en manos de Satanás, mordiéndose unos a otros. Si se muerden y se comen unos a otros, Pablo escribe en Gálatas 5:15, vean también que no se consuman unos a otros. Otra forma de tratar la división es no construir círculos privados dentro de la iglesia. Es perjudicial. Y hablo de círculos privados, no estoy hablando de juntarse libremente en las casas. Una cosa es juntarse, otra cosa es crear un círculo privado. Hermanos que también eviten la susceptibilidad. Hermanos que también se sienten heridos por cualquier cosa. No me invitó al cumpleañito, ya se siente ofendido. No quiere ir más a la iglesia. Eso es susceptibilidad. Antes, la virtud del cristiano, como dice el Proverbio 19:11, es pasar por alto la ofensa. Incluso si un hermano me ha ofendido, la virtud del Espíritu es pasar por alto esa ofensa y manejarme con toda prudencia. Mateo 5:23.
ser partidarios de la reconciliación va a curar la división. Tener una misma mente para alabar, un mismo sentir para orar. Jesús dice en Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Lo dice en el sentido de lo que era la parte ceremonial de los judíos, ¿sí? La parte en la que ellos podían expresar delante de Dios en su amor, su más sincera entrega. Pero si tiene algo con otros, no sirve. Si yo vengo acá a alabar y levanto las manos y lloro, pero estoy peleado con otros hermanos, no sirve. Bien, por último, una cosa es tratar el problema y otra cosa es corregir el daño causado. Pero mucho mejor es buscar erradicar la conducta partidista en la iglesia. ¿Cómo hacemos para erradicar la división de la iglesia? Las Escrituras sí nos dan la solución a este problema. Cristo es la solución. Una iglesia llena de Cristo no va a estar dividida. Pero ahora es ¿cómo es una iglesia llena de Cristo? ¿Qué significa estar llenos de Cristo? Pues bien, significa tener su mente, su modo de pensar, su modo de actuar. Es observar a aquel que se despojó de sí mismo y se humilló de tal manera con el único fin de salvarnos. Y es lo que expresa Filipenses capítulo 2, y voy a leer desde el versículo 1 al 8. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. A ver, vamos a leerlo esforzándonos para poder entender lo que Pablo quiere transmitir detrás de estas letras, detrás de estas palabras. Él escribe así, él dice, hermanos, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algo realmente consolador en Cristo, si algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, y entrañable viene de entrañas, desde muy adentro, desde nuestro interior, si hay algo realmente, un afecto desde lo más profundo de nosotros, si hay alguna misericordia, esa virtud de compadecerse del otro, Pablo dice, entonces completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, un solo ánimo, un solo espíritu, sintiendo una misma cosa. Entonces nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien, con toda humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Hermanos, haya por lo tanto en ustedes este sentir, esta mente, este modo de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el que dice que permanece en él,
debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. Detrás de este texto, la humildad, hermanos, la humildad es el sendero que nos llevará a la unidad fraterna en la iglesia. La humildad espiritual, la humildad erradicará el conflicto de la división entre hermanos. La humildad es la contracara de la soberbia y el egoísmo. Mientras sigamos siendo soberbios y egoístas y sobreestimándonos a nosotros mismos, jamás vamos a pensar en el hermano. Pero si tenemos humildad, la humildad nos llevará por el camino de la humillación, a despojarnos de nosotros mismos, con el fin único de someternos para servir a otros, como lo hizo Cristo. Despojarse, dejar de pensar en mí mismo, unánimes entre nosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Romanos 12:16. No sean sabios en su propia opinión. Unanimidad tiene que ver con que todos como grupo tengamos un mismo pensamiento, una misma mente, un mismo ánimo, un mismo espíritu. Unanimidad es cuando la iglesia actúa como un solo hombre. Entonces, si uno falla, todos fallamos. Si uno vence, todos somos vencedores. Si alguien está enfermo, todos nos dolemos. Y si alguien se goza, todos nos gozamos. Es lo que Pablo escribe en 1 Corintios 12:26. De manera que si un miembro sufre, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Eso es unanimidad como producto de la humillación y la humillación como producto de la humildad. Nos hace falta ser humildes para ser como Cristo. Despojarnos de nosotros mismos. De otro modo, si no hay el sentir que hubo en Cristo Jesús, si no hay ese modo de pensar, ese modo de actuar, no prosperará. Tener la mente de Cristo tiene que ver con eso, con humillación, negarme para servir a otros, andar como Él anduvo, amar como Él nos amamos, como Él nos ha amado. Si decimos que somos espirituales, hermanos, el primer fruto del Espíritu es el amor. Amor incondicional. Y amor es la virtud de amar al hermano, aun cuando tales hermanos nos den razones suficientes para dejar de amarlos. Pero por el poder del Espíritu que nos constriñe, amarlos de todos modos. Se los voy a repetir. La virtud de amar es tener la facultad de amar a los hermanos, aun cuando los hermanos nos den razones suficientes para dejar de amarlos, pero por el poder del Espíritu que nos constriñe, los amamos de todos modos. Eso es amor de Cristo. Si tuviéramos eso, gloria a Dios. Debemos amarnos porque Cristo nos amó del mismo modo a cada uno de nosotros. Cristo no tuvo un amor preferencial por unos y un amor despectivo por otros. Nos amó de la misma manera. A mí me amó del mismo modo que lo amó a usted. Tuvo el mismo grado de conmiseración por mí y por ti. Nos ama con amor constante, nos trata con paciencia y tolerancia. Nosotros debemos actuar del mismo modo. Amor entrañable, amor profundo, amor sincero. ¿Cómo erradicar este gran problema, ese gran conflicto? Con la mente de Cristo, con humildad, con humillación, buscando crear unanimidad. Ser uno solo. Cierro con una cita que está en Primera de Pedro
5:5. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos, sumisos unos a otros, revístanse de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humíllense por lo tanto bajo la poderosa mano de Dios, para que Él les exalte cuando fuere el tiempo. La paz del Señor, hermanos, con ustedes.